muy bienvenidos a Iglesia Next Online. Yo soy Sharon. Y yo soy Natalie. Y nos encanta estar aquí otro domingo más. Es genial volver a la casa, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Y bueno, si esta es vuestra primera vez conectando con nosotros, queremos daros la bienvenida, que os sintáis como en casa, cómodos y que disfrutéis de este tiempo que vamos a vivir todos juntos. Y también queremos dar la bienvenida a cada una de nuestras localidades en Jaén, Chiclana, Costa del Sol y Málaga. Y bueno, ahora nos toca ese tiempo que nos encanta. ¿Y cuál es, Sharon? Es un tiempo de alabar y estar levantándonos y expresándonos delante de Dios. Entonces, júntate con nosotros. Vamos. Vamos, iglesia, bienvenidos. Vamos a cantar juntos. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Mi vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Cantamos como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Una vez más, como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Mi vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador.
sepulcro reposo, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Vamos, iglesia, vamos a adorar al Señor. Te exaltamos a ti, Señor Jesús. Vamos, cantamos todos juntos. Alabaré. Te alabamos, solo a ti. Gracias, Señor, por este tiempo de poder alabarte, exaltarte. Y también queremos orar por nuestra querida nación de España. Señor, la bendecimos y te damos gracias por todo lo que estás haciendo en ella en este tiempo. Y también, Señor, queremos presentarte
todos los que están en dificultades económicas en este tiempo, Señor, que abres puertas. Sí, Creemos en tu provisión y pedimos, Señor, que puertas se abran por trabajos y por provisión en este tiempo, en el nombre Señor. de Jesús. Amén. 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 Y bueno, vamos a seguir ahora con nuestra palabra de ánimo de la semana y nos encanta escuchar a nuestra pastora Ulrika Johnson, así Sí. que vamos a pasar con ella ahora. Sí. Hola Iglesia Next Online, qué bueno estar aquí con vosotros un domingo más, qué buen día hace, ¿verdad? Y hola Nati y Sharon, qué preciosas estáis. Mira, hoy quería animarte un poquito y es con una palabra que tengo desde Hechos 17, 27 y 28. Y antes de leerlo, solo decir que me he dado cuenta que muchas veces si yo me siento preocupada o agobiada o siento como una sequía en mi hombre interior, normalmente no es tanto por las circunstancias que me rodean, sino es porque yo he fallado de realmente hacer mi relación con Dios una prioridad. Y no me he mantenido conectada, no me he quedado conectada a Jesús de la misma manera que debería hacer. A Jesús, conectada a su iglesia, conectada con la palabra de Él. Y solo quiero leerte este versículo porque estaba meditando mucho en ese versículo en esta semana y dice así: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. No está lejos de ninguno de nosotros. ¿Te gusta eso? A mí sí. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Somos sus hijos. Entonces, ¿qué significa eso realmente? Que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Dice aquí, como hemos leído, que Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y ese es mi mensaje a ti hoy. Dios no está lejos de ti. No importa cómo tú te puedas sentir en este día, Él no está lejos, Él está cerca. Pero quizás tú, como yo a veces, y como creo que todos a veces, fallamos en hacer nuestra relación con Dios a nuestra prioridad. Y para que yo no me olvida de eso, he creado esa palabra para mí, esas 3 letras, hola. Tú sabes las olas cuando tú te vas a la playa y ves las olas allí entrar a la orilla, ¿no? En el mar tú ves las olas y están allí continuamente y siguen y siguen y siguen. Y yo no me canso de ver y mirar las olas, ¿no? Pero tú sabes también que cuanto más alta es la ola o son las olas, cuanta más fuerza entra con la ola. Entonces, eso me empezó a hablar y yo solamente quiero decirte eso. No te olvides de mantener la ola en tu vida. O como en ora, en vez de que orar sea algo forzoso, que sea tu salvavidas, que sea ese sostento de tu vida. Y cuanto más oras, más fuerza habrá en tu vida. Como leer su palabra. La palabra de Dios se pone viva en nuestras vidas y aumenta la fe y podemos resistir mejor. Y A, la última letra en hola,
alaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú alabas, tú un poquito quitas tus ojos de tus circunstancias y fijas tus ojos en Jesús. Fijas tus ojos en un Dios que es grande, y eso también hace un camino a milagros para tu vida. Así que la ola en tu vida te mantendrá fuerte y con energía. Y yo solo quiero que eso te pueda desafiar en esta semana, que tú en esta semana puedas chequearte un poquito y ver y comprobar si es así tal como hemos leído, que tú realmente te mueves en Jesús, existes en Él, y ¿qué era lo último que vivimos? En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y eso quiero orar juntamente contigo en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel, y tú nos recuerdas, Señor, en momentos cuando realmente necesitamos ser recordados, Señor, de que tenemos que mantenernos, quedarnos conectados con la fuente, y la fuente eres tú, Jesús. Nuestra fuente eres tú, Señor. Y yo quiero orar eso por cada uno ahora que esté mirando, que está viendo este programa online. Gracias, Señor, porque en esta semana pido que puedan ser recordados que en ti viven, en ti se mueven y en ti existen, Señor. Que esto sea algo muy natural en nuestras vidas en esta semana, para mantener la ola realmente viva en nuestras vidas, Señor. Queremos avivar nuestra vida de oración, queremos mantenernos en tu palabra, leer tu palabra para aumentar nuestra fe, y queremos, Señor, seguir alabándote todos los días de nuestra vida. Eso nos dará la perspectiva correcta, tu perspectiva sobre las cosas, sobre las situaciones y circunstancias. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú quieres animarnos, quieres animar a cada uno que esté mirando, que esté viendo esta reunión online. Gracias por tu gran fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Qué buena la palabra de nuestra Sí, pastora Ulrika. sí, buenísimo. Muchísimas gracias una vez más por invertir en nosotros con esta palabra. Muchas gracias. Sí, y ahora seguimos a conocer un poquito más sobre Judith, y vamos a escuchar a Eli, que tiene algo importante que decirnos, y luego vamos a pasar con nuestro pastor Juanito Johnson, y va a compartir la palabra con nosotros. Así que continuamos. Qué bien. Hola a todos, yo soy Judy y la verdad es que llevo 21 años en la iglesia, porque cuando yo nací mis padres ya se congregaban en una iglesia aquí en Jaén, así que tuve la suerte de nacer y crecer en el Evangelio y en la casa del Señor. Bueno, pues actualmente colaboro en el área de la alabanza y a veces también echo una mano en el área de media. Y una cosa nueva a la que nos hemos apuntado los jóvenes de aquí de Jaén es a limpiar el local, y es un trabajo también que llena mucho, porque a la misma vez que sirves para la casa del Señor limpiando, pues sirves a los demás y echas una mano siempre donde puedes y donde te necesitan, y la verdad es que nos llena mucho. No sé cómo va a estar la iglesia dentro de unos meses o dentro de unos años, porque eso solo lo sabe Dios, pero sí que me gustaría que la iglesia en un futuro diera un paso al frente y se moviera más, fuera una iglesia más activa, porque yo creo que más que quedarnos en casa debemos ayudar a los que están fuera, que están teniendo una situación difícil, porque si para nosotros que tenemos a Dios ya llevar esta situación es complicado, cuanto más para la gente que está fuera, y yo creo que esa es la labor de la iglesia también, ayudar a los de fuera
aparte de que conozcan a Dios, pues ayudarlos en estos tiempos tan duros y mostrarles que Dios es la solución y que Dios nos puede ayudar en estos momentos. Bueno, pues la palabra de ánimo que traigo para la iglesia se encuentra en Efesios 6:15 y dice así: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Yo creo que no hay mejor armadura que esta. Frente a las batallas que tenemos, a los problemas del día a día y a la situación que hay actualmente, no hay mejor ayuda que esta. Una luz hacia el camino que podemos tener, y que la verdad es que nos va a ir mostrando cómo debemos continuar, cómo seguir en la fe y cómo seguir en el camino de Dios pese a todo lo que nos venga. Nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza que necesitamos. Llegó el momento de dar a Dios lo que es de Él. Quiero leer Hebreos 7, 9 y 10. Dice así: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esta historia a que se refiere Pablo se encuentra en Génesis 14, si lo quieren leer. Habla de cuando Abraham ganó las batallas a 5 reyes y rescató a su sobrino Lot. Y Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Y aquí dice que en Abraham pagó el diezmo Leví, porque aún estaba en los lomos de su padre. Y a mí me llama muchísimo la atención porque en esa historia, en esa época, aún no había nacido ni siquiera Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Y tampoco nació Jacob, mucho menos, que es el hijo de Isaac. Y muchísimo menos nació Leví, que es el hijo de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Quiere decir que Leví era el bisnieto. Y aquí dice que Leví ya pagó el diezmo porque aún estaba en los lomos de su padre. O sea, quiere decir que aunque él no haya nacido, estaba recibiendo una bendición. Esto me llama mucho la atención porque quiere decir que nosotros, cuando damos a Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos, no solo recibimos nosotros bendiciones, sino que estamos sembrando bendición para las futuras generaciones. ¿Y a quién no le gusta bendecir a sus futuras generaciones? ¿A que sí? Entonces, yo creo que es una razón súper importante para que hoy sea un día que demos intencionalmente y con mucha alegría, porque con esto estamos bendiciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, y esto continúa hasta 1000 generaciones. ¡Qué bueno! Entonces, mucho ánimo y a dar a Dios con alegría. Hola, muy buenas. Muchas gracias por este testimonio, esta entrevista. Judith, gracias por esta palabra, Elizabeth, y mi esposa, claro, qué inspiración. Y claro, obvio, gracias Sharon y Natalia por estar ahí, siendo unos anfitriones súper guayes en este día. Espero que estéis emocionados hoy. Yo quiero compartir sobre algo que a mí me emociona mucho y que tiene que ver con liderazgo. Yo creo que liderazgo es una necesidad. Yo creo que en general cuando hay problemas nace de un problema de liderazgo, y la solución también está en el liderazgo. O sea que no hay que mirarlo como algo negativo, pero yo creo que una de las grandes equivocaciones que hacemos cuando pensamos en liderazgo es que nosotros pensamos que liderazgo es igual a posesión. Pero el liderazgo no es igual a posesión, no está en relación de tu posesión. A veces nosotros asociamos liderazgo porque alguien tiene una posesión o una organización o empresa o una iglesia, y ellos son los que tienen que ejercer liderazgo porque tienen una responsabilidad sobre un grupo de personas, etc. Pero liderazgo no está
en relación de la posición que tú tienes, aunque cuando estás en posición es importante tener liderazgo. Liderazgo es algo que cada uno de nosotros tenemos, y eso es lo que vamos a mirar ahora cuando vamos a estudiar un poco lo que la palabra de Dios habla sobre liderazgo. Yo no sé si te acuerdas cuando fuiste al colegio, o a lo mejor hay alguien que está en el estudio, está estudiando en un colegio. A veces, no siempre, pero a veces en un grupo, en una clase, no siempre era la profesora que tenía mayor influencia sobre el grupo, sobre la clase. A veces era un listillo que estaba sentado atrás y que tenía mayor influencia sobre los estudiantes que incluso la profesora. Y ahí vemos que no siempre el liderazgo tiene que ver con la posesión. La profesora tiene la autoridad, vamos a llamarlo, de la clase, pero la mayor influencia no siempre es ella o él. Pero también esto es igual en casi cada área de esta vida, ¿no? O sea, que el liderazgo se trata de una función que todos tenemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos liderazgo en nuestra vida, o sea que nosotros tenemos una influencia sobre otras personas, mucho más de lo que podemos imaginar. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Incluso si queremos entrar un poco en Génesis capítulo 1, versículo 26, en la misma creación dice así, capítulo 1, 26 dice así. ¿Estáis conmigo? Pues mira, aquí pone así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre tierra. Solamente para subrayar aquí vemos que la influencia que tenía el hombre cuando fue creado sobre lo creado fue porque fue creación de Dios. Fue creado a la imagen de Dios, o sea que solamente por ser una persona creado por Dios, puesto aquí en la tierra, tú tienes un liderazgo sobre tu vida. Tu vida hace una diferencia. También si queremos tomar una referencia del Nuevo Testamento, vemos en una de las grandes comisiones que está en Mateo 28, donde dice así, en Mateo 28, versículo 19, estoy solamente poniendo un poco base aquí a lo que quiero compartir, dice así, 19 aquí. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que los creyentes, los seguidores de Jesús, Él los dio autoridad para hacer una diferencia en la vida, aquí en el mundo. Aquí era de hacer de todas las naciones discípulos. O sea que ser creyente, ser seguidor de Jesús, también te hace alguien que, según la palabra de Dios, tiene un liderazgo personal que tiene que rendir cuenta. Cada uno de nosotros tenemos que entender que lo que tú hagas o no hagas hace una diferencia en la vida, en las personas alrededor. Y cuando pensamos en la historia de grandes líderes, hay grandes ejemplos, hay buenos ejemplos, también hay malos ejemplos. Pero a nosotros nos interesan los buenos ejemplos y el mayor líder de toda la historia, el que más diferencia ha hecho en la vida de personas, en las decisiones de la vida de las personas, es Jesucristo. No hay mayor líder, no hay ninguna persona que ha vivido, que ha tenido tanta influencia sobre la vida de las personas, incluso hoy en día, como Él. Y con eso no podemos menospreciar otros grandes líderes que ha vivido y que nos han inspirado en nuestras decisiones durante nuestro crecimiento y todo lo que hacemos hoy en día, y que han formado la sociedad. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? Y que realmente Él es el mayor líder, el que mayor diferencia ha hecho en la vida de las personas, también debe ser nuestra mayor inspiración de crecer en el liderazgo en nuestra vida. Y entonces queremos saber un poco cómo lo hizo Él. Y ahí vamos a entrar un poco en liderazgo, y si quieres
poner un título a esta enseñanza que tengo aquí para ti hoy, sería la esencia del liderazgo. Y entonces vamos a un poco ver cuál es la esencia del liderazgo que Jesús, vamos a llamarlo, puso en práctica y que debe ser inspiración tanto para ti y para mí en nuestro liderazgo personal a la hora de hacer una diferencia en nuestro contexto. Cada uno de nosotros tenemos un mundo que cambiar, tenemos un mundo para influenciar. Y vamos a empezar a leer en Filipenses 2, y yo lo voy a leer solamente en Filipenses 2:6, pero realmente te animo que tú leas todo el capítulo, si quieres, de Filipenses 2, porque ahí vemos que Jesús realmente no era un líder en el contexto de muchos otros que vemos hoy en día. Pero aquí solamente quiero subrayar aquí en Filipenses 2, versículo 6, dice así: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a aferrarse. Así que su liderazgo no fue por su posesión de Dios, no fue porque él fue el Hijo de Dios, sino él basó liderazgo. Él dice aquí que él se humilló, él se hizo siervo. Hay una serie de actitudes, hay una serie de decisiones que hizo Jesús a la hora de impactar a la vida de nosotros, pero no lo hizo en la potestad de ser el Hijo de Dios en este contexto de ser Dios. No usó nada de eso para aferrarse en nada de las cosas que él hizo cuando anduvo aquí en la tierra. Y es muy importante entender esto. Su liderazgo no estaba basada en esta posición como Dios, sino como el que él se había hecho siervo aquí en la tierra, que él se había hecho humano como tú y como yo. Pero entonces, ¿cómo obró aquí? Perdóname que vaya un poco rápido, porque quiero yo realmente que tú tengas todo lo que quiero compartir. En Juan 5, acompáñame a Juan 5, vemos ahí con lo que él dice en Juan capítulo 5, versículos 19 a 21. Dice así: por eso Jesús respondió, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que quiere. Aquí dice que Jesús no hace lo que le dice su Padre hacer. ¿Qué podría hacer perfectamente? Podríamos aceptar eso, podría ser lógico, pero no lo dice. Aquí no dice que el Hijo hace lo que su Padre le dice hacer, sino aquí lo que dice, y aquí esto es súper importante entender, que Jesús no hizo nada que Él no vio el Padre hacer. Y aquí vamos un poco acercándonos a lo que es la esencia del liderazgo de Jesús, porque Él no hizo nada por su cuenta, sino lo que Él vio el Padre hacer. Y ahí está un poco el poder del ejemplo. Y tú sabes muy bien que en general, los hijos acaban haciendo lo que los padres hacen, no lo que los padres dicen. Y es así funciona. Aunque tú quieras decir a tus hijos, haz esto, si tú no lo acompañas con tus acciones, si no haces lo mismo, al final no es lo que ellos van a hacer. Ellos van a terminar a hacer lo que ven sus padres hacer. Si tú quieres que tus hijos traten bien a su madre, tú tienes que tratar muy bien a su madre. Por ejemplo, y al final es incómodo cuando a veces vemos cómo de rápido nuestros hijos empiezan a hacer lo que tú haces. Una vez estaba yo frustrado hace muchos años con mi hijo mayor y le regañé por algo. Yo no recuerdo qué fue, pero lo que sí me acuerdo es escucharle a mi hijo mayor regañar a nuestro hijo mediano, que era el más pequeño entonces, casi con la misma palabra que yo había usado cuando yo había regañado a mi hijo mayor Elías.
Y eso me hizo reaccionar, digo, wow, yo de verdad tengo que ser muy cuidadoso. Yo no digo que fue algo malo, pero me hizo como una alarma de que, wow, estoy realmente, con todo lo que yo hago, yo estoy marcando a mi hijo. Él al final va a ser marcado por mi vida, como yo lo hago, como yo hablo, en qué manera yo actúo, y así funciona. Y así fue que Jesús actuaba. Él no hizo nada que no vio al Padre hacer. Y es muy importante entender esto. En Juan 17, 18, el capítulo 17, versículo 18, dice que nosotros hemos sido enviados de la misma manera que Jesús fue enviado. Pon así en 17, 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y también podemos leer en Juan capítulo 20, versículo 21. Aquí dice así. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Aquí dice que de la misma manera que Jesús fue enviado aquí en la tierra, Él nos ha enviado a nosotros. O sea que nosotros tenemos que tener la misma manera de actuar aquí en la tierra. Amén. Nosotros había hace un tiempo unos, no sé cómo, yo qué sé cómo llamarlo, había unos pulseras que era What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Era para acordarse en diferentes situaciones qué haría nuestro maestro en esta situación. Y no estaba tan mal porque estaba hablando un poco de cómo funcionaba el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús, de la misma manera que hemos sido nosotros, o como Jesús fue enviado aquí al mundo, nosotros ahora estamos aquí en este mundo. Y yo quiero hacer lo que yo veo Jesús hacer en cada situación. Yo quiero buscar lo correcto en cada situación. Y yo quiero solucionar situaciones inspirándome en cómo Jesús solucionó situaciones. Y entonces eso era como Jesús obraba. Y aquí esto es lo que yo llamo la esencia del liderazgo. La esencia del liderazgo es influenciar a otras personas por medio de tu ejemplo. Eso es la esencia del liderazgo. Yo creo que podemos aprender muchas cosas sobre liderazgo. Yo creo que hay muchos buenos libros sobre liderazgo. Yo creo que, si queremos llamarlo, hay técnicas, hay cosas, hay hábitos que podemos aprender. Pero al final la esencia de todo liderazgo, la base de todo liderazgo lo encontramos en la manera que Jesús vamos a llamarlo, practicaba liderazgo, que era el poder del ejemplo y el poder de la influencia por medio de su ejemplo. Y vamos a ver algunos ejemplos de este liderazgo en la vida de Jesús, ¿vale? La primera la encontramos en Mateo 4:19. Fue cuando Jesús llamaba a sus discípulos, y esto no es nuevo para nadie, pero el 4:19 dice así. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Bien fácil, si queremos resumirlo así, tú sígueme a mí y yo voy a hacer en ti. O sea que si tú sigues a mí, tú te vas a convertir en lo que yo soy. O sea que aquí habla de seguidor de Jesús. Lo que nos gusta a veces hablar, eres seguidor de Jesús, yo soy un seguidor de Jesús, es que Jesús influye con su ejemplo en nuestra vida. Y eso hace que nosotros, nuestra manera de actuar y hablar y hacer la vida, está influenciado por al que nosotros seguimos. Somos seguidores de Jesús y eso hace que su ejemplo nos ha afectado en nuestra manera de ser y hablar y actuar. Y eso hace que nuestra vida sea un ejemplo, una influencia, una inspiración para otras personas. O sea que el poder de la influencia del ejemplo de Jesús nos cambia a nosotros y de repente nosotros somos la inspiración de otras personas que van a empezar a ser afectados. Y yo pienso en mi vida hacia atrás, he sido más inspirado, desafiado por la vida de personas que lo que ellos han dicho. Y siempre va a ser así. Hay otros ejemplos. 1 Timoteo
4, 12, sabemos cuando Pablo está hablando a Timoteo y le dice que no, aquí pone en el 12, del 4:12, no permita que nadie menosprecie de tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Aquí el asunto de Timoteo era que era joven, pero cada uno de nosotros podemos usar diferentes excusas. El de Timoteo era joven, pero el tuyo puede ser ocupado, puede ser anciano, puede ser que tú no vales nada, nadie piensa en ti. Y no importa la excusa que tú hagas, no te excuses, antes bien sé ejemplo. Eso es lo que la palabra te dice. No te excuses de nada. Antes sé ejemplo en tu vida, en tu conducta. A mí me encanta definir la palabra madurez, en que madurez es cuando tú entiendes que tú rindes cuenta de tus acciones delante de otras personas. Eso es madurez. Madurez no es ser una persona seria y aburrida, sino madurez es una persona que toma la responsabilidad de sus acciones delante de otras personas. Y eso es el que tú has sido llamado a ser. Una persona madura, una persona que no te excuses de nada, más bien eres ejemplo en tu fe. Aquí lo que dice, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Fascinante. No te excuses de nada, antes sé ejemplo. Otros ejemplos. 1 Pedro, me encanta 1 Pedro. Este me gusta también, especialmente, ¿por qué? Porque yo, claro, es lo que soy pastor, trabajo en una iglesia, pero lo que tengo bien claro es esta palabra. Esta palabra lo tengo bien claro y rindo cuenta ante esta palabra a cual yo voy a compartir contigo, que está en 1 Pedro. 1 Pedro 5:3, donde dice así, en cuanto a los líderes, podemos leer el 2 también, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser que ejemplos del rebaño. Al final, lo que yo tengo que enfocarme en que mi actuación como líder en la iglesia es ser ejemplo de ellos. Yo quiero ser una inspiración para cada uno en la iglesia Next y de cualquier persona realmente que me encuentre, que sean inspirados por el ejemplo que vean en mi vida. Y eso no es nada que hago por obligación, como dice así, es porque yo quiero ser ese ejemplo. También vemos otro ejemplo que me fascina. El contexto es cuando Jesús lava los pies de los discípulos, que es otra enseñanza, y está en Juan capítulo 13, versículo 15, y ahí pone así, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces aquí él un poco plasma cuál es su esencia de liderazgo. Esto, lo que yo acabo de hacer, lo hago porque yo estoy dejando un ejemplo para que vosotros hagáis de la misma manera. O sea que aquí vemos lo fascinante del poder del ejemplo, y yo quiero darte otro dato que es súper fascinante, que se encuentra en 1 Tesalonicenses 1, 6 a 7. Aquí vemos cómo fue el poder de influencia, afectó una región. En 6, aquí pone en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, 6 a 7, dice así: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Aquí vemos que el poder de ejemplo fue para una región de todos los creyentes, una región bastante grande. Y así es
no podemos menospreciar el poder que hay en el ejemplo de una vida. Mira, solamente para terminar todo, voy a compartir la meta de esto. La meta, y lo vamos a inspirarnos en Pablo, que era un poco el que puso las piedras en su enseñanza para la iglesia y lo que somos tú y yo ahora y lo que hacemos para los gentiles. En 1 Corintios 4 vamos a leer un poco lo que Pablo dice sobre este mismo tema. O sea, que sobre la esencia del liderazgo que Jesús había puesto en práctica, Pablo dice en 1 Corintios 4, 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Esto suena como bien fuerte, parece como Pablo, qué querido eres, cuando dice sed imitadores míos. Pero justo esto, lo que acaba de decir Pablo, es lo que todos nosotros deberíamos poder decir. Deberíamos poder decir sed imitadores míos. Sed imitadores. Yo quiero, igual eso fue lo que Jesús hizo. Seguidme a mí y yo os voy a hacer pescadores de hombres. Tenía una clara, vamos a llamarlo visión, de que su liderazgo era engendrar, era influenciar personas por medio de su ejemplo. Eso era muy claro, Jesús lo sabía, lo que él empezó. Incluso el nombre cristiano viene de que personas empezaron a ver, personas en general vieron, discípulos de Jesús, que ellos actuaban como Jesús. Entonces ellos dijeron, estos son iguales a Cristo. Y eso es lo que significa cristiano. Cristiano, el nombre cristiano es una consecuencia del liderazgo de Jesús. Personas empezaban a actuar igual a Cristo y eso hizo, son cristianos. Y ese cristiano no debe ser un nombre político, no tiene que ser una fe o una religión o estar en la iglesia, sino el nombre de ser cristiano es porque personas ven en nosotros que actuamos como Cristo. Eso es lo que debe ser el corazón de ser un cristiano hoy en día también. Amén. Y que nosotros podemos decir, sed imitadores de mí. Pero también hay otro versículo que a lo mejor puede tranquilizar a algunos y está en 1 Corintios 11 y es Pablo que dice en 11 versículo 1, sed imitadores de mí como también yo soy de Cristo. Aquí Pablo también dice, hey, sed mis imitadores, pero claro, yo lo soy de Cristo. Y como me he dicho antes, Jesús dijo, yo no hago nada que yo no vea hacer el Padre. Hay un poder en la influencia, que no pienses y que no digas que lo que tú hagas o no hagas, no importa. No, lo que tú hagas o no hagas, sí tiene una influencia. Tú tienes un liderazgo personal, aunque tú no lo veas. Incluso tú puedes decir, pues mira, mi vida es a nadie le importa. Yo te digo, la indiferencia en sí influencia a otros. Tú puedes estar con personas y tú puedes saber que cuando hay una gran indiferencia a su vida, eso también, o una crítica, lo que sea, todo lo que somos influye en nuestro mundo. Y cada uno de nosotros tenemos un mundo donde tenemos y ejercemos influencia. No importa que tú te veas solo o que tú veas que yo no sé quién o no, pero yo te digo, tú eres un líder. Tú tienes liderazgo en tu vida y tú puedes hacer una diferencia para todas las personas alrededor. Yo te digo, si eres parte de Iglesia Nexto y parte de otra iglesia, yo te digo, tu liderazgo puede hacer una diferencia en tu iglesia.
que lo que tú hagas, con la actitud que tú lo hagas, en la manera que tú hablas, en la manera que tú sirves, puede hacer una diferencia para muchas personas en tu alrededor. No descuides el don que ha sido puesto sobre ti. No descuides el liderazgo que Dios ha puesto en tu vida. Más bien, actívate en tu liderazgo y que tú quieras ser una inspiración para otras personas, que tú quieras ser el que hace una diferencia para otras personas. Yo te digo, porque estoy inspirado, pero yo te digo, tú eres importante, tú eres valioso, tú eres valiosa, tu vida sí importa, no importa que nadie parece que te hace caso, tu vida sí importa, lo que tú hagas o no hagas, hace una diferencia para otras personas. Yo te digo, cuando yo era joven adolescente, yo era un joven cristiano carnal, que donde yo iba, yo buscaba a las nenas y las chicas, a ver cuántas chicas había, y ya yo estaba un poco clasificándolos por números en cada nuevo sitio que yo iba. Ahí hay una 7, ahí hay una 8, ahí había un 5, y tú sabes, yo qué sé, hay un varón aquí que lo escucha, que sabe de qué estoy hablando. Pero yo te digo, había un evento que mi padre me llevó cuando yo era, no sé si tendría unos 15, 16 años. Y cuando fui a este evento, yo empecé ahí a clasificar a todas las chicas que había en esa sala. Y de repente, ahí hay una 6, hay una 7, ahí hay una 5. De repente, en la primera fila había una de 10. Y yo la empecé a mirar. Y justo cuando la empecé a mirar, empecé a sentirme sucio por dentro. Empecé a sentirme sucio y algo empezó a pasar en mi corazón, porque sentí, esta vida no es digna. Yo salí de esa reunión cambiado. Yo empecé a tomar decisiones que cambiaban mi vida, mi manera de ver chicas, mi manera de actuar y pensar sobre mi propia vida. Y yo te digo, lo que yo vi en esta chica es algo que a mí me inspiraba y yo no entendía entonces lo que era. Cuando yo, muchos años después, yo trabajaba en España y fui invitado a una conferencia de jóvenes en el norte de Suecia para predicar. ¿Quién está ahí? Ella está ahí llevando la alabanza. Estoy hablando, inspirando a los jóvenes sobre el poder del ejemplo. Y claro, ahí está ella como alguien que sí inspiró a mi vida cuando yo tenía 15, 16 años. Y yo lo nombro. Y claro, ella después, porque ella se emocionó mucho, y ella después, cuando hablé con ella, yo quería dar las gracias por eso. Y ella dijo, gracias que tú compartiste esto conmigo. Porque ella dice, cuando yo era joven, me sentía muy sola. Porque yo pensé que yo era la única que pagaba el precio por vivir y seguir a Jesús. Y yo te digo, gracias que ella vivía una vida íntegra, eso me cambió mi vida. Tú puedes sentirte sola, tú puedes sentir que lo que tú hagas no importa. Yo te digo, lo que tú hagas sí que importa. Tú influencias mucho más personas de lo que tú puedes imaginar, solamente por tú tomar decisiones en tu vida. Yo quiero animarte en este día. Sé un líder. Sé un líder. Influencia a otras personas por medio de tu ejemplo. Tú puedes ganar la victoria para otras personas. Tú puedes abrir el paso para otras personas. Yo quiero orar. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Gracias que puede ser inspiración para ellos en este tiempo. Gracias, Señor, que no hay nada imposible para ti. También yo quiero orar si estás aquí y no has tomado una decisión de hacer Jesús como Señor de tu vida. O a lo mejor has tomado decisiones que te has hecho alejar de Él. Vamos a orar juntos. Acompáñame en esta oración. Jesús, en este día me acerco a ti con un corazón sincero. Jesús, me acerco a ti con un corazón arrepentido. En este día yo te declaro como mi Señor y mi Salvador. Gracias por recibirme. Gracias por amarme. Gracias por creer en mí. Amén. Si has hecho esta oración, toma contacto con nosotros. Queremos ayudarte a encontrar una iglesia
donde puedes conocer a otras personas que creen en Jesús. Dios te bendiga. Amén. Qué buena palabra del pastor, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pastor Juanito, por compartir en esta mañana. Gracias, vamos, y no olvidéis de esta palabra durante la semana. Eso es. Y bueno, si ha sido vuestra primera vez conectando con nosotros, queremos animaros que nos encontréis en las redes sociales como Iglesia Next, también nuestra página web, y podéis informaros ahí de cualquier novedad. También, si queréis asistir a alguna de nuestras reuniones presenciales, en nuestra web podéis informaros también de la hora. Y qué bien ha sido la mañana y lo mejor es que habéis estado con nosotros, ¿verdad? así es. Y todavía podéis compartir el link con cualquier amistad o algún familiar y así poder compartir lo que hemos podido vivir en este tiempo con otras personas. Qué bien. Y ahora terminamos el programa de esta mañana, pero no olvidéis también que la semana que viene nos reunimos de nuevo online a las 11:30 ¿Otra y vez? os esperamos, Así ¿verdad? es. Vamos por una semana tremenda. Buena semana. Hasta luego. Chao.